Daremos ahora una pequeña explicación sobre el campo magnético y fuerzas magnéticas. Algo de historia sobre esto. Nos cuentan que se descubrió hace miles de años en Asia una región llamada Magnesia. También tenemos que en ese lugar lo que se encontraron fueron rocas con la propiedad de atraerse entre sí, como estas donde hay una atracción entre ellas. A estas le llamaron imanes o magnetos en honor a Magnesia. Hoy en día nosotros estamos rodeados de corrientes eléctricas que producen efectos magnéticos tales como las brújulas, los motores, las memorias y muchos instrumentos que tenemos a nuestro alrededor que se mueven o funcionan a través de efectos magnéticos. Vamos a hablar un poco sobre el campo magnético. Se refiere a los imanes. Tengo los imanes y nos dice que poseen dos extremos o dos caras llamadas polos, que es donde el efecto magnético es más grande. Se producen dos fuerzas, una llamada de atracción y otra de repulsión. Los polos iguales se repelen, o sea, hay una repulsión de la fuerza. Polos distintos se atraen, o sea que hay una atracción. Aquí tenemos dos imanes. Observa que voy a tratar de unirlos, pero no permiten que se unan, porque son polos iguales. No se pueden unir. Siempre la fuerza la hace hacia afuera. Ahora veamos esto. Son polos distintos, por eso se atraen. También algo sobre los imanes nos dicen que si se sujeta un imán con un hilo, uno de los polos del imán siempre apuntaría hacia el norte. Es el caso de una brújula. La brújula trabaja a través de campo magnético en un imán. Quiero que observes lo siguiente. Vamos a delimitar un campo magnético de un imán. Observa que yo tengo aquí limadura de hierro. Debajo voy a colocar un imán. Este es el imán, lo voy a colocar acá. Y ahora la rayadura. Observa. Atrae todas las partículas de hierro. Entonces el campo magnético de este imán llega más o menos hasta acá. Si yo echo más limadura, veamos qué sucede. Logra atraerlas. Si las muevo hasta aquí, ya no logra jalar eso. Observa, aquí están detenidas, pero si lo acerco un poquito, empieza a jalarlo. Entonces el campo magnético es todo lo que llega alrededor hasta donde llega la fuerza del imán. Entonces, después de eso, ahora continuemos con lo que es campo magnético producido por una corriente eléctrica. La corriente eléctrica se descubrió, o sea, se creía anteriormente de que no tenía nada de relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica, pero hoy en día se descubrió que hay un vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Hans Christian Oersted descubrió que cuando el extremo de un alambre se conecta con la terminal de una batería, de manera que el alambre conduzca una corriente eléctrica, se produce un campo eléctrico. La ilustración es la siguiente. Hacemos de caso que esta línea es un alambre, en el cual conduce una intensidad de corriente. El campo magnético lo hace como en círculos, o sea que alrededor de él se forma un campo magnético, viene otro círculo, y así va generando campo magnético. Es como que hagamos de caso de que tenemos el plumón acá y alrededor de él se forman líneas de campo magnético. Eso nos está diciendo. Ahora, ese campo magnético abarca una dimensión, ¿verdad? No es que va a ser bien extenso, pero abarca una dimensión. Y eso se produce en todo el alambre. En este caso, habría otro campo más abajo alrededor de él. Ahí tendríamos una ilustración de lo que es el campo magnético producido por un cable que lleva corriente de abajo hacia arriba. Y continuando, tenemos una fórmula para calcular esa fuerza. Esa fuerza va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la longitud del alambre por el campo magnético por el seno del ángulo que se forma.
Quiere decir que el campo magnético, o sea, la fuerza va a depender del ángulo que se forme entre el campo magnético. Ahora, vamos a conocer quién es este ángulo. Este ángulo es el que se forma entre la dirección de la corriente y el campo magnético. ¿Qué significa la letra F? La letra F sería la fuerza y la vamos a medir en newton. La letra I significa la intensidad de corriente, o sea, la corriente. ¿Y en qué la vamos a medir? En amperes. La letra L vamos a hablar de longitud. Y la unidad de medida que vamos a utilizar van a ser metros, ya que estamos trabajando con el sistema internacional. Y luego tenemos la letra B, que significa campo magnético. ¿Y en qué la vamos a medir? En unidades de Tesla. Entonces, esta es la fórmula que nos va a ayudar a encontrar la fuerza del campo magnético en una corriente eléctrica. Hablaremos un poco sobre la regla de la mano derecha. Dice que esta regla se utiliza para saber la dirección en la que gira un campo magnético alrededor de un cable. Yo no tengo un cable acá, pero vamos a hacer de caso que este es el cable. Si la corriente va hacia arriba, en este caso, mi dedo lo hago hacia arriba y el giro que hago es agarrar el alambre. Entonces lo que es la dirección del campo magnético sería que gira hacia acá, a donde apuntan mis dedos, estos de acá. Entonces de eso se trata lo que es la regla de la mano derecha. Quiere decir que mi corriente va hacia allá, pongo mi dedo hacia allá y luego giro aquí. Entonces viene el giro de lo que es el campo magnético alrededor del alambre de esta forma. Bien, entonces conociendo esto vamos a realizar algunos ejercicios sobre el campo magnético y la fuerza magnética. Ahora algunos ejercicios de campo magnético y fuerza magnética. Vamos a recordar lo que es la fórmula. La fórmula me dice que la fuerza del campo magnético va a ser igual a la intensidad por la longitud por el campo magnético por el seno del ángulo. Entonces he colocado aquí los nombres. La fuerza, ¿verdad?, la vamos a medir en newton en el sistema internacional. La intensidad se mide en amperes. Recuerda que ampere es también tener columpios sobre segundo, por si lo necesitamos. Campo magnético lo vamos a medir en Tesla. Se representa con la letra T y se dice Tesla. ¿Pero a qué es igual Tesla? Tesla es igual a tener newton sobre amperio por metro. A eso son iguales las unidades. Las vamos a ocupar a la hora de resolver ejercicio. Ahora, de esta fórmula podemos despejar varias incógnitas o variables. Si quiero la intensidad, entonces me va a quedar la intensidad va a ser igual a la fuerza y a dividir todo esto entre la fuerza. O sea que la intensidad sería igual a la fuerza dividida entre la longitud por el campo magnético por el seno del ángulo. Si me pidieran longitud, entonces quedaría la fuerza dividida entre la intensidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Bien, y si me pidieran el ángulo que tenemos, ese sería igual a lo siguiente. El ángulo sería igual a seno inverso de la fuerza dividida entre la intensidad por la longitud por el campo magnético. Ahí tenemos tres fórmulas más que podemos utilizar dependiendo de los ejercicios que estemos trabajando. Ahora vamos con uno de los ejercicios. Y tenemos nuestro primer ejercicio. ¿Cuál es la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre un alambre que conduce una corriente de 9.40 amperios de manera perpendicular y un campo magnético uniforme de 0.80 Tesla? Lo primero que debe de hacer es sacar los datos. Me dice cuál es la fuerza, me dice. Entonces me está preguntando la fuerza. Voy a poner un signo de interrogación. Por unidad de longitud que actúa sobre un alambre que conduce una corriente, o sea, una intensidad de corriente igual a 9.40 amperes.
de manera perpendicular, o sea que tengo un ángulo de 90 grados, a un campo magnético uniforme de teslas, que son las unidades de campo magnético, o sea que B equivale a 0.80 tesla. Ahora, teniendo esta información, nos hace falta la longitud. Como la longitud nos dice cuál es la fuerza por unidad de longitud, nos está hablando de 1 metro. Porque no nos dice cuánto es, o sea, por unidades de longitud. Puede ser cada uno, cada dos, pero como no dice nada más por unidad de longitud, vamos a tomar de referencia 1 metro. Nuestra fórmula es que la fuerza es igual a la intensidad por longitud por campo magnético por el seno del ángulo. La fuerza es igual a sustituir, me queda 9.40 amperes o amperios por longitud, que sería 1 metro, por el campo magnético, que estamos hablando de 0.80 tesla, y luego por el seno del ángulo, que en este caso son 90 grados. Y me da un valor de 7.52. Ahora veamos las unidades: ampere por metro por tesla. Me tiene que dar newton esas unidades, 7.52 por ampere por metro, y las unidades de tesla son newton sobre ampere por metro. Simplificamos amperios y metros y me queda 7.52 newton. Esa sería la fuerza que se produce. Bien, ahí tenemos nuestro primer ejercicio resuelto. Solo recalcarte, le pusimos 90 grados porque me dice de manera perpendicular, y algo perpendicular tiene 90 grados. Vamos con el literal B del mismo ejercicio. Continuando, me dice ahora: ¿cuál será el resultado si el ángulo entre el alambre y el campo fuera de 30 grados ahora? Quiere decir que voy a tener los mismos datos porque es el mismo ejercicio, pero ahora mi ángulo me dice que va a ser de 30 grados. 30.0 es lo mismo que 30 grados. Entonces, vuelvo a tomar mi fórmula: fuerza es igual a intensidad por longitud por campo magnético por el seno del ángulo, y sustituyo. La intensidad es la misma, 9.40 amperes o amperios. La longitud es 1 metro. El campo magnético es lo mismo, 0.80 tesla, y multiplicado por el seno ahora de 30 grados. Veamos cuánto nos da. Tenemos 9.4, que es lo mismo que 9.40, por 1 por 0.8, pero ahora por seno de 30 grados. Y me da un valor de 3.76, y como ya hicimos las unidades, nos daba newton. Esa sería la respuesta del literal B. Si observas, nos dio mayor la fuerza en un ángulo de 90 grados, o sea, en forma perpendicular, que en un ángulo de 30 grados en esta ocasión. Bien, con esto ya hicimos el literal A y B del ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Este es nuestro ejercicio 2. Calcular la magnitud de la fuerza magnética sobre un alambre de 240 metros de longitud tendido entre dos torres y que conduce una corriente de 250 amperes. El campo magnético de la Tierra es de 5 por 10 a la menos 5 tesla y forma un ángulo de 40 grados. Con el alambre. Bien, saquemos los datos. Siempre tiene que sacar tus datos de la información. Calcular la magnitud de la fuerza, o sea que nos pide fuerza sobre un alambre de 240 metros de longitud, o sea que la longitud es 240 metros. Tendido entre dos torres que conduce una corriente de 250 amperios. Corriente de 250 amperios. El campo magnético de la Tierra es de 5 por 10 a la menos 5, o sea que la letra B, que es el campo magnético, vale esto. Sería igual a 5 por 10 a la menos 5 tesla. Y forma un ángulo de 40 grados, o sea que el ángulo que tenemos es de 40 grados.
Ya tengo mi información. Nuestra fórmula, sabemos de que fuerza es igual a la intensidad por longitud por campo magnético por el seno del ángulo. Fuerza es igual a intensidad, es de 240 metros. No, la intensidad es amperio, entonces 250 amperios. La longitud sí es 240 metros. El campo magnético tiene 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Multiplicado por el seno del ángulo, que en esta ocasión es de 40 grados. Hacemos nuestro producto y tenemos 250 por 240 por 5 por 10 elevado a la menos 5 y luego por el seno de 40 grados, teniendo una cantidad de 1.93 aproximado. Y como estamos hablando de fuerza, y ya hicimos en el primer ejercicio las conversiones de unidades, la simplificación, entonces sabemos que nos va a dar newton. Y ahí tenemos nuestro ejercicio 2 resuelto. Seguimos con el ejercicio 3. Un cable de 20 centímetros de largo se coloca de forma perpendicular a la dirección de un campo magnético de 0.7 Tesla de magnitud. Cuando pasa una corriente desconocida por el cable, sufre una fuerza de 2.5 newton. Calcular el valor de la corriente que pasa por el cable. Veamos que nos dan información. Siempre primero son tus datos. Un cable de 20 centímetros de largo. Los centímetros, metros, pulgadas son longitud. Entonces ya tengo la longitud, que son 20 centímetros. Se coloca una forma perpendicular. Muy bien, volvemos a tener la palabra perpendicular. ¿De cuánto es el ángulo que vamos a trabajar? Correcto, 90 grados. A la dirección del campo magnético de, mire, no está las unidades de Tesla, es campo magnético. 0.7 Tesla. De magnitud, cuando pasa una corriente desconocida por el cable, sufre una fuerza, miren, nos dan la fuerza, de 2.5 newton. Calcular el valor de la corriente, o sea que me está diciendo que encuentre la corriente que pasa por ahí. Y eso la interpretamos con la letra E. Ahora veamos qué nos dice. La fuerza sabemos que es igual a la intensidad por la longitud por el campo magnético por el seno del ángulo. Pero ahora nos pide la intensidad, entonces todo esto pasa a dividir a la fuerza. La intensidad es igual a la fuerza dividido entre la longitud por el campo magnético por el seno del ángulo. Sustituyamos nuestros datos. Y tendríamos la fuerza igual a longitud, está en centímetros, no la podemos ocupar en centímetros, tengo que convertirla a metros. Tener 20 centímetros es igual a 0.20 metros. De 0.20 metros por el campo magnético, que es 0.7 Tesla, por el seno del ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo? 90 grados. Pero la fuerza vale 2.5 newton. La intensidad va a ser igual. Veamos, vamos a hacer todo lo del denominador. 0.2 por 0.75 por seno de 90 grados. Y eso nos da un valor de 0.15. De 2.5 newton lo voy a dividir entre 0.15. Al hacer la división de 2.5 entre 0.15 me da una cantidad de 16.66 y como me está hablando de intensidad de corriente eléctrica me va a dar en amperes. Y ahí tenemos el ejercicio 3 resuelto. Si queremos las unidades, entonces tendríamos que hacer nuestra conversión acá. Veamos si podemos hacer la conversión en las unidades. Entonces nos quedaría newton sobre metros por Tesla, que es newton sobre amperio por metro. Aquí simplificamos metros con metros. Y newton
lo vamos a simplificar con este, pero va a ser después para que veas bien el proceso. Entonces aquí me va a quedar newton por ampere. Le ponemos la unidad a newton y multiplicamos extremos. Entonces aquí me queda igual a 16.6 newton por ampere sobre 1 por newton es newton. Simplificamos y ahí donde me queda solo ampere. Entonces son 16.6 amperios. Eso sería la respuesta de nuestro ejercicio número 3 de nuestra guía. Bien, con esto hemos dado solución a nuestros ejercicios de la guía de ciencia.